Buenos días y bienvenidos amigos y familia de Betel. Estamos muy contentos de tenerles un domingo más con nosotros a través de esta transmisión. ¿Qué les parece si en esta mañana nos ponemos todos juntos a orar? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos por este hermoso día, te agradecemos por cada una de tus bendiciones, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, queremos poner este momento delante de ti, queremos poner nuestros corazones delante de ti, dispuestos, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y a continuación vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al 35. Si tienen sus Biblias ahí a la mano, acompáñenos por favor, y si no, también aparece aquí en la pantalla. Muy bien, dice Hechos en el capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy yo,
soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Leímos en su palabra que podemos acercarnos a Dios independientemente de nuestra condición, que Él no hace acepción de personas y podemos tener esa relación tan cercana a Él que le podemos llamar Abba Padre. Sigamos alabándole.
junto con nosotros alabando a nuestro Dios con el siguiente coro. Este es el tiempo en el que ponemos atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana y dejamos el tiempo a la predicación a través de nuestro pastor Mario Carranco. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en estas transmisiones de la Iglesia Bautista Betel. Les saluda su servidor y amigo, el pastor Mario Carranco. Y queremos agradecerle la gentileza de su atención, por permitirnos llegar ahí hasta la intimidad de su hogar, poder hablarle ahí a la familia, no sé quiénes estén reunidos, pero le decimos gracias por darnos la oportunidad de darle un mensaje que pueda traer esperanza, paz y que sea de bendición a su vida, de edificación para la familia y que nos ayude en estos tiempos difíciles a sobrellevarlos, porque Dios siempre tiene palabra buena que darnos a nosotros, ¿verdad? Muy bien, le invito para que tenga abierta ahí su Biblia, preparada su Biblia. Si a usted le gusta hacer anotaciones, pues hágalo también, tráigase el papel, el lápiz, y aquí usted puede estar ahí con su refrigerio o con su almuerzo también. Total, no le puedo pedir, así que no se preocupe por eso, pero sí esté preparado para escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día de hoy. Así que sin más preámbulo, permítame orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Señor y buen Dios, gracias por darnos este día. Nos has dado la bendición de abrir los ojos y seguramente tú tienes un propósito y ese propósito siempre lo encontramos en el mensaje de tu palabra. Por eso ahora que vamos a meditar en ella, te pedimos que nos bendigas con ese mensaje, con esa reflexión y que al concluir este tiempo podamos decir: Dios habló a mi corazón. Eso es lo que anhelamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos esta bendición. Amén. Muy bien. Cambia, todo cambia. Seguramente usted ha escuchado esa canción. Si le gusta los boleros, las baladas, la trova, esa canción dice cambia, todo cambia. La interpreta de una manera magistral Guadalupe Pineda, ¿verdad? Lupita Pineda. Y en su primera estrofa, esta canción dice así: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Esa canción me encanta y aunque como melodía suena muy atractiva, déjeme decirle que cambiar
no es fácil. La melodía nos agrada y nos dice, sí, claro que todo cambia, pero cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿cómo batallamos para hacer cambios en nuestra vida? Esto es una realidad y a todos nos pasa, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Hacer cambios implica salir de nuestra zona de confort, de donde ya estamos acomodados, de donde ya estamos muy a gusto y tenemos que cambiar. A nadie nos gustan los cambios, aunque la melodía es hermosa, ¿verdad? Hacer cambios implica que quizás tenga que entrenarme o capacitarme para el cambio. Hacer cambios implica hacer nuevos ajustes. Hacer cambios implica dejar los viejos hábitos y empezar a formar nuevos hábitos. Por eso a la gente no le gusta cambiar, nos gusta estar así como estamos y que nadie nos diga tienes que cambiar. ¿Por qué le comparto esto? En el relato bíblico que hoy vamos a considerar, precisamente esto que le acabo de decir se ilustra de una manera muy clara, muy específica, eso de que no nos gustan los cambios. En ese relato que vamos a buscar el día de hoy, o en el que vamos a meditar, se le pide a un hombre que haga algo que no está acostumbrado a hacer, que cambie, ¿verdad? Y él no quiere cambiar. Se le pide que haga algo incluso que estaba prohibido por su entorno cultural y religioso en el que vivía. Así había sido formado, que había que hacer ciertas cosas, había que dejar de hacer ciertas cosas, estaba prohibido hacer algunas de ellas y fue educado y formado de una manera casi inquebrantable y no estaba dispuesto a hacer ningún cambio que le llevara a violar aquello en lo que él había sido formado o crecido. Interesante resulta que Dios tiene que intervenir en la vida de este hombre y le tiene que mostrar que es Dios mismo el que le está pidiendo que cambie y que vea las cosas de una manera diferente. Entonces la vida de este hombre es sacudida, su estructura en la que estaba formado es derribada simplemente, y cuando él acepta cambiar, empieza a vivir con una nueva perspectiva que trae una bendición y un crecimiento a su vida, y me voy a atrever a decirlo, no solamente a su vida, sino al mundo entero. Y ahorita que veamos el pasaje se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. A lo largo de nuestra vida como seres humanos somos expuestos a todo tipo de situaciones de cambio, ¿verdad? Cambiamos de casa, cambiamos de auto, cambiamos de trabajo, cambiamos en muchas situaciones. En los últimos 50 años hemos sido testigos del cambio tan vertiginoso que la tecnología y la modernidad han tenido. Y somos parte de esos cambios simplemente, ¿verdad? Creo que nos toca vivir en esta generación que se llama la generación de los cambios. Y voy a añadir algo. Al igual que en el relato bíblico, estos cambios, cuando los podemos entender y aprovechar y saber que Dios tiene un propósito para ellos, traen una bendición especial a nuestras vidas. Siempre he creído que cuando aceptamos los cambios que Dios nos pide, el nombre de Dios es exaltado. El creyente en Dios es edificado, su vida cambia. Y el que no cree en Dios es acercado a una nueva relación con Dios, porque su vida es cambiada y transformada. Así que cuando este hombre entendió que el cambio que se le pedía que hiciera venía de Dios, entonces lo hizo. Le costó mucho trabajo, pero dirían hoy, lo reiniciaron, le cambiaron el chip o el módem, y esta persona fue otra totalmente, que trajo una bendición muy especial. Bueno, pues dejándonos de esta introducción, déjeme llevarle al relato bíblico. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Está en el Nuevo Testamento. Le recuerdo que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento incluye los Evangelios y el libro de los Hechos, junto con las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, etcétera, etcétera. Libro de los Hechos, ¿ya lo tiene ahí? Perdón. Busque por favor el capítulo número 10. Hechos capítulo 10. Si ya lo tiene, voy a empezar la lectura de este relato. Me voy a brincar los primeros 8 versículos y ubíquese en Hechos capítulo 10, versículo número 9, que dice así: al día siguiente,
mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y está hablando del apóstol Pedro, y era casi el mediodía. Aquí me detengo. ¿De quiénes habla la Biblia cuando dice que ellos iban de camino? Cuando habla de ellos iban de camino, se refiere a un grupo de hombres que habían sido enviados por un centurión romano, un soldado romano de cargo o de rango centurión, de nombre Cornelio. Ese soldado militar le dijo a un grupo de hombres: vayan y busquen a un hombre que se llama Pedro y háganlo venir a casa. Háganlo venir a casa. Así inicia este versículo 9. Vuelvo otra vez al relato bíblico. El versículo 10 dice que Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, dice que sobrevino o vivió un éxtasis, sobrevino un éxtasis a su vida. ¿Qué es esto? Es una visión que tuvo, una visión muy interesante. Dice el versículo 11 que vio el cielo abierto. Imagínese la escena, por favor. Él estaba en la azotea, en el aposento alto, esperando que le prepararan alimentos. Y entonces dice el versículo 11 que vio en el cielo abierto algo parecido a un gran lienzo, una gran sábana que era suspendida de las 4 puntas, pero era muy grande ese lienzo, ¿verdad? Y sobre ese lienzo dice que ahí había toda clase de cuadrúpedos, es decir, animales de 4 patas, había reptiles y aves. Y hasta ahí todo estaba bien, pero mire lo que dice el versículo 13. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. E inmediatamente, dice el versículo 14, de ninguna manera, Señor. Esa fue la respuesta de Pedro. De alguna forma entendió que era el Señor el que le hablaba. Y dijo: de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, porque nunca he comido algo impuro o inmundo. Déjeme decirle que en este éxtasis que estaba viviendo Pedro, pudo ver en esa visión ese gran lienzo, pudo ver la clase de animales que venían en ese lienzo, pudo escuchar una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Pudo responder a la voz para decir: de ninguna manera voy a hacer eso. Pero finalmente dice que después esa voz le dijo: no llames inmundo o común lo que yo he creado. Muy bien, me quiero quedar ahí donde cuando Pedro dice: yo no voy a hacer eso, no voy a matar y voy a comer. Y le voy a decir por qué dijo Pedro eso. Lo dijo porque en la formación o instrucción que Pedro había tenido en su vida, que era el judaísmo, había animales que él podía comer, pero había animales que estaban prohibidos. Eran animales inmundos o no limpios para el judío, ¿verdad? Y en ese lienzo que él estaba viendo había de esos animales. Por eso cuando oía la voz que decía: levántate, mata y come, él dijo: yo no lo voy a hacer. No quiero cambiar lo que toda la vida he aprendido y me han enseñado. No quiero dejar mi forma de ser y ahora romper lo que siempre defendí. Así que no voy a matar ningún animal ni voy a comer. Mire lo que dice el versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y el versículo 16 dice que esto sucedió 3 veces. Y enseguida esa sábana o ese lienzo fue recogido, ¿verdad? Venía del cielo, llegaba hasta la tierra, se oía la voz, Pedro respondía y se le volvía a decir la voz: no llames inmundo o común lo que yo he creado o lo que yo he limpiado. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, aunque eso sucedió 3 veces y 3 veces él respondió y 3 veces dijo que no y 3 veces se le dijo: no llames impuro. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, entenderemos que no es fácil aceptar lo que estaba viendo. Él de alguna manera entendió que Dios se lo decía, pero también había aprendido que el hecho de no comer animales impuros venía de Dios. Y ese era el conflicto que tenía Pedro ahora. Si toda la vida me enseñaron que esto no era bueno comer porque a Dios no le agradaba, hoy Dios me dice que no llame eso inmundo o común, e incluso me dice que vaya y que tome de esos animales. Y pues ahí estaba Pedro con esa lucha de
cambiar y dejar lo que siempre había sido, aceptar lo que Dios le decía o permanecer como había sido enseñado e instruido. Me voy a detener aquí un momento. Por un lado tenemos la voz de Dios: levántate, Pedro, mata y come. Esa es la voz que le decía a Pedro: tienes que hacer algo diferente a lo que siempre has hecho. Tienes que hacer algo diferente. Esa era la voz que le decía: algo que quizás nunca has hecho, hoy lo tienes que hacer. Hoy tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Hoy tienes que cambiar tu manera de hacer las cosas. Esa es la voz de Dios hablándole a Pedro. Usted y yo entendemos que Dios es soberano, ¿verdad? Es decir, soberano es que no hay nadie más alto ni más grande que Dios. Nadie por encima de Él. Él es soberano. Pues en esa soberanía, Dios permitió, se le llama eso, los teólogos le dicen la voluntad permisiva. Dios permitió que hoy el mundo viviera una pandemia. Y siempre tiene propósitos que cumplir cuando Dios permite estas cosas. Pues esa pandemia nos ha llevado a vivir algo que se denomina la nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, en el ámbito que nos compete como cristianos, como iglesias, los edificios nos fueron cerrados. Las reuniones presenciales nos fueron prohibidas. De un momento a otro se cerraron los templos y se nos dijo: no se pueden reunir presencialmente, ¿verdad? Después, cuando se habló de la reapertura, que ese es un tiempo de reapertura el que estamos viviendo, la reapertura es con limitaciones y con restricciones. No podemos hacerlo como lo hacíamos anteriormente. Esa es la nueva normalidad y no tiene caso hablar de las restricciones, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué vamos a hacer? Porque ya estamos viviendo la nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Dios se sigue escuchando: levántate, Pedro, mata y come. Haz algo diferente. Haz lo que nunca habías hecho. Porque la iglesia no se puede detener porque no hay un edificio. Y entonces tenemos que entender que el cambio es que implementemos el trabajo de Dios sin edificio, con edificio o a pesar del edificio. Porque si un día nos llegan a cerrar los edificios, ¿quiere decir que ya no vamos a vivir la vida cristiana? ¿Ya no vamos a evangelizar, a compartir del amor de Dios? ¿O necesitamos un edificio para hacerlo? Es fabuloso tener un edificio, pero si no lo tenemos, tenemos que cambiar nuestra forma de llevar adelante la obra de Dios. Entendamos que hoy Dios nos lleva a vivir esto. Hoy tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, no depender de un edificio, no depender de que tenemos que estar ahí. Entonces, esa es la voz de Dios: haz algo diferente. Le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Vas a hacer algo que nunca habías hecho. Pedro se negaba, ¿verdad? Por otro lado tenemos esa voz de Pedro que dice: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido cosa inmunda, le dijo a Dios, ¿verdad? Aun cuando Dios le decía: levántate, Pedro, mata y come. Esa voz de Pedro, ¿sabe que cómo la hemos escuchado en estos días? Es esa voz que dice: no acepto cambiar. Yo quiero estar adentro del edificio. Yo quiero congregarme. Es esa voz que nos dice: no, esto de la nueva normalidad ha de ser del diablo, porque no nos podemos reunir. Es esa voz que dice: ¿y cuándo vamos a regresar a los edificios o a los templos, como usted le quiera llamar? Es esa voz que dice: si no es desde el templo, Dios no nos puede bendecir. ¿Y sabe por qué somos así? Porque así fuimos acostumbrados a reunirnos los fines de semana, un domingo, a escuchar un mensaje y a salir. Ahora que no lo podemos hacer, estamos desesperados. ¿Qué acaso no debemos de cambiar y pensar una manera diferente de desarrollar el ministerio como iglesia? Cambiar nuestros viejos esquemas y las prácticas de muchos años no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que hoy es el tiempo de cambios y tenemos que aprovechar esos cambios. Tenemos que también que entender y ser sensibles y tener discernimiento para saber que Dios mismo ha permitido que se dé esta pandemia. Él es soberano, ¿verdad? Entonces Él lo permitió por alguna razón, nos sacó de los edificios y nos llevó a que hoy
tengo que hablar del amor de Dios con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con quien convivo regularmente. Hoy tengo que agarrar el teléfono y hablarle a otro del amor de Dios porque no me puedo congregar. Entonces tengo que hacerlo de una manera diferente. Aprendamos esto, los tiempos de cambio traen bendición especial. No es fácil y por eso Pedro decía, de ninguna manera, Señor, yo no voy a hacer eso que tú me estás pidiendo. Y mire lo que dice el versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. No se imaginaba comiendo chicharrones y carnitas y morcón, como usted y yo lo probamos, ¿verdad? Porque jamás para el judío eso es prohibido, simplemente, porque viene de animales inmundos. Pero no es fácil, no es fácil. Dice la segunda parte del versículo 17, mientras tanto, mientras Pedro pensaba en esas cosas, mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Versículo 18, y llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, al que llamaban Pedro. Era el apóstol Pedro, aquel que había seguido a Jesús, aquel que había sido instruido por Jesús. Una vez más, Dios tiene que intervenir en la vida de Pedro, porque Pedro no quiere cambiar, no acepta lo que Dios le estaba diciendo. Y para hacerle ver que esto era un asunto de Dios y no de hombres, porque Dios es Dios de todos los tiempos, Dios es Dios de los tiempos de pandemia, Dios es Dios de los tiempos donde no hay pandemia, pero Dios es Dios sobre todos los tiempos. Es soberano, entendamos eso simplemente. Y para hacerle entender a Pedro, mire lo que dice los versículos 19 y 20. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, más claro, ni el agua, ¿verdad? El Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan. Y Pedro estaba allá arriba. Pero el Espíritu, de alguna forma, el Espíritu Santo estaba hablando al corazón de Pedro. Mira Simón, 3 hombres te buscan. Dice el 20, date prisa, baja y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado, le estaba diciendo Dios. Dios estaba trabajando en la vida de Pedro, porque a Pedro le costaba hacer cambios en su vida. Dios quería que quedara bien claro para Pedro que iba a hacer, que él iba a hacer algo grande con Pedro, con Cornelio y con la humanidad. Y esta fue una bendición que nos alcanzó a nosotros, este relato bíblico, se lo voy a decir en unos momentos más. Por eso le dice el versículo 20, date prisa, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, para que le quedara bien claro a Pedro, ¿verdad? Y entonces Dios está confirmando todo lo que le estaba diciendo a Pedro. Versículo 21, Pedro bajó y le dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes están buscando. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Y dicen el versículo 22 que los hombres enviados por Cornelio, ellos le contestaron, pues venimos de parte del centurión Cornelio. Ya le dijeron quién es el personaje, ¿verdad? Un hombre justo y temeroso de Dios, respetado mucho por el pueblo judío. Y le dicen, un ángel de Dios, más claro otra vez, ¿verdad? Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Mire qué interesante declaración. Dios hablándole a Pedro cuando estaba allá solo, Dios confirmándole, te van a venir a buscar y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y hoy estos hombres diciéndoles, pues un ángel de Dios se presentó con Cornelio y nos mandó que lo trajéramos para que usted fuera a su casa y le hablara de las cosas de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 21. Perdón, aquí una vez más la confirmación del ángel. Un ángel le dio instrucciones a Cornelio para invitarlo a usted. Ahora, en los versículos finales de este capítulo, que se presenta el desenlace, se nos describe la bendición especial que el cambio que Pedro tenía que hacer iba a traer al mundo entero. Al mundo entero, así se lo digo. Ese Hechos 10 que no se le olvide, porque es una bendición que Dios mandó para todo el mundo, ¿verdad? Versículo 23, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó esa noche. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Es decir, no fue solo Pedro, invitó a algunos hermanos que vivían ahí en Jope
para que acompañaran a esos hombres a la casa de Cornelio, ¿verdad? Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea, donde vivía Cornelio, y mire, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Se imagina a Cornelio diciendo: vengan a mi casa porque va a venir Pedro, un hombre de Dios, y tiene muchas cosas interesantes que decirnos, ¿verdad? El escenario estaba preparado para que los que no son judíos, porque estos hombres no eran judíos, para que los que no son judíos escucharan hablar acerca de Jesús y de su obra de salvación. Y tanto Pedro como Cornelio fueron los instrumentos que Dios iba a utilizar para que esa noticia llegara más allá del pueblo de Israel y llegara al pueblo no judío, primero a los que estaban ahí en Roma, en Cesarea, pero luego ese evangelio siguió corriendo por toda Europa y luego se llegó hasta el continente americano y llegó primero a Norteamérica y de Norteamérica nos llegó a nosotros, a Latinoamérica, y así ese mensaje ha llegado a todo el pueblo no judío de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús vino a morir por los pecadores. Pero para que eso se lograra, Pedro tuvo que cambiar todo su esquema, toda su mentalidad y entender que Dios era el que lo estaba usando como un instrumento. Versículo 25, al llegar Pedro a la casa, cuando llega, mire lo que hace Cornelio. Cornelio sale a recibirlo y se postra delante de él, cayó arrodillado y me imagino que le abrazó los pies porque dice que lo adoró, le rindió homenaje al apóstol Pedro. Pero me encanta la actitud de Pedro, había aprendido bien de Jesús. Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú, porque eso era Pedro, un hombre como usted y como yo, simplemente, ¿verdad? Versículo 27, Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos, muchos que no eran judíos. De hecho, ninguno de ellos era judío. Para el judío, el que no es judío, le llaman gentil. Como para el griego, el que no es griego, le llaman bárbaro. Para nosotros, el que no es mexicano es un extranjero. Bueno, ahí estaban puros extranjeros, gente que no era judía. Y entonces, me saca de onda, perdón por la expresión, permítamela, el versículo 28 que dice: entonces les habló a todos los que estaban reunidos y les dijo: ustedes saben muy bien que nuestra ley, hablando de la ley judía, prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Entiende la lucha de Pedro? La versión Reina Valera 60 dice: ustedes saben cuán abominable es que yo esté aquí en esta casa. Le dice muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Yo no sé si yo llego a su casa y usted juntó a su familia y les digo: ustedes saben cuán abominable es para mí estar aquí con ustedes. ¿Cómo se sentirían? Pues ahí me apedreaban, ¿verdad? Y me corrían a patadas. Pues así lo saludó Pedro. Pero finalmente dice: pero Dios me ha hecho ver que a nadie llame impuro o inmundo o común. Como que Pedro empezaba a entender aquella visión de: Pedro, levántate, mata y come, y no llames inmundo lo que yo limpié. Lo estaba preparando para que él fuera a casa de alguien que no era judío y les hablara a los que no son judíos. Entiende el cambio tan trascendente que estaba haciendo Dios en la vida de Pedro, ¿verdad? Entonces dice el versículo 29, por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner objeción. Y ahora permítame preguntarles, a mí me da risa esta pregunta de Pedro: ¿por qué me hicieron venir? ¿Por qué me hicieron venir? Me choca en mi mente y en mi corazón la pregunta del ¿por qué me hicieron venir? Le voy a decir por qué. Cuando Jesús quiso que Pedro fuera uno de sus discípulos, les pidió que dejaran sus redes, porque estaban ahí, ellos eran pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y les dijo: vengan en pos de mí, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y todavía Pedro pregunta: ¿para qué me hicieron venir? Pues no era su tarea hablarles a los otros del amor de Jesús para ser un pescador de hombres y que se volvieran al cristianismo. Si usted ha leído la Biblia, que seguramente lo ha hecho, antes de que Jesús ascendiera al Padre, después de que resucitó, reunido con sus discípulos les dijo: vayan por todo el mundo,
prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos. Y Pedro pregunta, ¿y para qué me hicieron venir? ¿Entiende usted eso? Mis hijos, al igual que los muchachos, dirían hoy, ¿es en serio, papá? ¿Es en serio lo que está diciendo Pedro? ¿O está diciendo de broma, ¿para qué me has hecho venir? La razón de que estuviera ahí era para predicarles al pueblo no judío. Y así fue la manera en que este mensaje acerca de la salvación en Cristo nos llegó a los mexicanos y a los latinos y a todo mundo ha llegado este mensaje, ¿verdad? Bueno, hay algunos lugares que todavía se resisten para que este mensaje llegue, pero esa era la razón de estar ahí, predicar el mensaje de salvación al mundo no judío, al pueblo no judío, porque ellos también conocerían acerca de Jesús y de la salvación que hay en él. El evangelio de la salvación se extendía más allá del pueblo de Israel, y es aquí donde el cambio en la mentalidad y en el corazón de Pedro traería una bendición extraordinaria. Y por eso estamos usted y yo aquí, porque alguien nos habló del amor de Dios y nuestra vida fue transformada por ese amor de Dios en nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Pedro entendió y cambió y se renovó su mente y demás. Voy a hacer otro alto aquí para decirle algo más. Hoy estamos en un cambio obligado, ¿verdad? Ni usted y yo pedimos una pandemia, pero hoy estamos aquí bajo una pandemia que nos obligó a hacer cambios y estamos viviendo en la nueva normalidad. Cuando se dio esto, pues teníamos la opción de decir, así nos mantenemos sin hacer nada en la iglesia hasta que abran los templos otra vez. ¿Usted cree que íbamos a hacer eso? De ninguna manera, ¿verdad? Gracias a Dios por la iglesia que entendió que eran tiempos de cambio, eran tiempos diferentes, eran tiempos para volver la vista a Dios y decir, hoy tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. ¿Y sabe cuál ha sido la bendición? Que hoy muchas iglesias, entre ellas la nuestra, la Iglesia Bautista Betel, transmitimos estos mensajes. Tan es así que aquí estamos, mire, un domingo transmitiendo por Facebook y por YouTube para que este mensaje llegue a mucha gente que no conoce del Señor y también a los que ya conocen del Señor. Hoy las iglesias transmitimos los cultos. Hoy las iglesias enseñamos la clase de escuela dominical a través de estos medios de las redes sociales. Hoy las iglesias enseñamos tiempos devocionales con los nuestros. Hoy las iglesias tenemos escuelas bíblicas por medio de Facebook, de YouTube y de otras herramientas y plataformas semejantes a estas, porque entendemos que hay que hacer cambios, porque tenemos que seguir predicando el mensaje con edificio, sin edificio, a pesar del edificio, de forma presencial, y cuando no nos permitan de forma presencial tenemos que seguir siendo buenos cristianos, ¿no? Así que ahora piense, ¿qué debe de hacer usted bajo este nuevo cambio? ¿Cómo va a evangelizar? ¿Cómo va a discipular? Usted tiene que estar pensando en eso. Es el cambio que Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Haz algo que nunca habías hecho. Y entonces usted tiene que entender que eso es lo que Dios hoy nos está pidiendo. Gracias a esas redes sociales, estos mensajes han llegado a muchísima más gente que la que se congrega aquí los domingos o la que se congregaba los domingos, porque no hemos tenido reunión ni reapertura del edificio todavía, ¿verdad? Pero estos mensajes han llegado a muchísima gente. La más lejana que he escuchado es de Argentina. Alguna ocasión nos escribieron de Argentina para decirnos y agradecernos uno de los mensajes que escucharon. Cuando usted le da a compartir, estos mensajes se multiplican. Por eso es importante que usted comparta cada vez que termina la transmisión, que le dé compartir para que otros también sean bendecidos con estos mensajes, ¿verdad? Hay bendición cuando cambiamos, pero si queremos seguir igual, yo creo que Dios no va a traer bendición. Dios permitió que los edificios fueran cerrados. Dios permitió que saliéramos a las calles y ahí predicáramos el evangelio, que lo metiéramos a los medios de transmisión, de comunicación masiva como las redes sociales, y que esos mensajes lleguen a otros lugares. Pedro todavía preguntaba, ¿por qué razón me has hecho venir? No entendía. Pensaba que esto de Jesucristo era solamente para el pueblo judío. No, era también para nosotros. Entonces Cornelio habla con Pedro y le dice, mira Pedro, te voy a decir para qué estás aquí. Versículo 30, contestó Cornelio, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando, así era Cornelio, ¿verdad? Y de repente apareció delante de mí un hombre
vestido con ropas brillantes, que era el ángel de Dios. Dice el 31, y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y ha visto tus buenas obras. Por tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, el que apodan Pedro, que se hospeda en casa de Simón, que es curtidor y que vive junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Y mire la respuesta de Cornelio: ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, y estaban en la casa de Cornelio, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. El platillo estaba servido. Ahí estaba toda esa gente que no había oído hablar de Jesús, para que Pedro les hablara de Jesús. Y como que ahí, diríamos hoy, le cayó el 20 a Pedro. Le cayó el 20 cuando Cornelio le dice: háblanos del amor de Dios, háblanos del amor de Jesús, háblanos de la salvación. Y entonces dice el versículo 34, Pedro, tomando la palabra, dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, no porque no eres judío, Dios no te ama. Dios nos ama a todos, judíos, griegos, mexicanos, argentinos, peruanos y de toda nacionalidad. Dios nos ama a todos. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Luego en los versículos 36 al 43, que los voy a obviar, Pedro habla de que Jesús vino y murió en una cruz para pagar nuestro pecado, pero que si creemos en Él, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, nuestra vida sería transformada. Y sucedió algo extraordinario, pues todavía Pedro no terminaba ese mensaje. Y mire lo que dice el versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, y Pedro se dio cuenta que estaban entendiendo el mensaje de salvación. Y entonces dice el 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Por fin Pedro entendió que también a los gentiles, a los no judíos, les era necesario que les llegara este mensaje de salvación. Finalmente entendió. ¿A qué nos lleva toda esta reflexión de Dios, Pedro y Cornelio? Simplemente le quiero decir a usted que nos escucha, a considerar los cambios desde la perspectiva de Dios. Cambios es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Cambios que Dios en su voluntad permisiva quiso que usted y yo viviéramos debido a esta pandemia, ¿verdad? Hoy por hoy hemos sido testigos y hemos experimentado qué es vivir bajo una pandemia, bajo un virus que se propagó por todo el mundo y que hoy se conoce como el coronavirus o el COVID-19. Esta contingencia cambió nuestro estilo de vida, y si usted no lo entiende, va a seguir diciendo: ¿y cuándo vamos a regresar? ¿Y cuándo vamos a regresar? Como Pedro: yo no voy a matar ningún animal que no sea inmundo y lo voy a comer. ¿Y cuándo vamos a regresar? Dios nos llama a hacer cosas diferentes el día de hoy. Esta pandemia nos ha llevado a vivir, bajo la nueva normalidad. Todo comenzó con el quédate en casa y un confinamiento que ya se dio cuenta, ya vamos para 6 meses de confinamiento. El día 15 de cuando celebremos la independencia de México, estaremos cumpliendo 6 meses de confinamiento. Y el confinamiento detuvo la economía. Muchas familias fueron afectadas por eso, porque les dijeron que no podían ir a los centros de trabajo. Entonces hubo despidos masivos, hubo recorte de personal, hubo ingresos que se disminuyeron. El ingreso ya no alcanzaba para un estilo de vida. ¿Y no cree que eso nos debe de llevar a hacer un cambio? Si no está ingresando todo lo que recibíamos, ¿no debo hacer ajustes en mi vida? Claro, porque de otra manera entonces voy a sufrir yo y va a sufrir la familia. Cambios tenemos que hacer hoy. En esa nueva normalidad, el cambio es una realidad. Hoy nos estamos acostumbrándonos, a ver a la gente con cubrebocas, a tener que lavarnos las manos o usar el gel antibacterial, a tener que guardar la sana distancia. Por eso no nos estamos congregando. La gente se sigue muriendo por el COVID y no queremos reabrir ni exponer a ninguno de ustedes a ser contagiado. Y estamos cuidando a la congregación de esa manera, pero no por eso estamos dejando de hacer lo que debemos de hacer: hablar en el nombre de Jesús, del amor de Dios, de la salvación que hay en Cristo. Hoy la nueva normalidad nos llevó a la educación a la distancia, ¿verdad? Hoy la educación se da en línea simplemente, y tenemos que aprender que si no es así, nuestros hijos se van a quedar en la ignorancia. Usted no puede decir: no, yo los quiero allá en la escuela.
porque por internet no quiero, pues entonces se van a quedar en la ignorancia, porque la nueva normalidad nos llevó a hacer esos cambios. Si usted no lo entiende, al igual que en la iglesia, pues entonces vamos a acabar mal definitivamente, ¿verdad? Tenemos que entender que los cambios son importantes. Voy a cerrar con esto. Aún hoy se puede escuchar la voz de Dios: levántate, Pedro, mata y come. Es decir, atrévete a hacer lo que nunca habías hecho. Vive el evangelio de una manera diferente, sin edificio, sin estar de manera presencial. Haz algo diferente. Si ya conoces de Cristo, tienes que cambiar y debes de empezar a compartir del amor de Dios, debes empezar a dar atención espiritual, debes seguir discipulando de la manera diferente, sin edificio, sin templo. Porque aún hay muchos Cornelios que dicen: pues aquí estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que el Señor quiere que tú nos digas. ¿Cuántos Cornelios tienes cerca de su casa, en su entorno, alrededor? Y usted no puede decir: estoy esperando que abran para invitarte a la iglesia. La Biblia no dice ve e invítalos a la iglesia, dice ve y háblales del amor de Dios. Y usted lo puede hacer sin templo, con templo o a pesar del templo. Entienda, por favor, tenemos que cambiar. Si usted es creyente, este es un mensaje para usted. Si usted está luchando entre saber si es creyente o no, si tiene una relación con Dios o no, déjeme decirle, si nunca ha tenido un encuentro con Cristo, usted tiene que cambiar también, porque los cambios siempre son para bendición. Atrévase a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Si lo hace, ese será el cambio más trascendente que habrá en su vida, porque el cambio de aceptar a Cristo va a afectar la eternidad, porque va a haber un nuevo Hijo de Dios en la eternidad. Si no sabe cómo recibir a Cristo, le invito para que nos escriba o pregúntele a la persona que lo invitó a ver esta transmisión. ¿Conoce a alguno de nosotros de la iglesia Betel? Llame a cualquiera y dígale: dime cómo puedo recibir a Cristo para que mi vida cambie y sea transformada. Por eso le dije al inicio, a lo largo de nuestra vida hemos sido testigos de muchos cambios. Todos tenemos que cambiar, ¿verdad? Y Dios hoy en su gracia y soberanía nos ha permitido vivir en esta época de cambios, la generación de los cambios. Cuando entendemos que los cambios desde la perspectiva de Dios pueden traer una bendición, entonces hoy debemos de aprovechar este tiempo para que al cambiar su nombre sea exaltado. Si usted es creyente, sea edificado. Si usted no es creyente, sea alcanzado para la gloria de Dios. Así que le dejo con este pensamiento. Gracias por escuchar este mensaje. Le invito a que comparta en las redes sociales para que este mensaje siga llegando a otros y quién sabe hasta dónde va a llegar, porque estos son los cambios a los que nos tenemos que ir adaptando ahora. Y le invito para que después de que su servidor ore, escuche la siguiente ofrenda musical y con esto estaremos dando por terminado esta transmisión. Así que permítame orar. Padre, muchas gracias por todos los que escucharon este mensaje. Yo te pido que así como lo hiciste con Cornelio, que tu espíritu le habló, así como lo hiciste con Pedro, que tu espíritu les habló, que hoy tú hables a través de tu espíritu y de tu palabra a quien está escuchando esta transmisión y esa persona pueda rendir su vida al Señor Jesucristo. Eso es lo que te pedimos, Padre Santo, porque cuando hagan eso, sabemos que habrá una fiesta en el cielo y una vida será impactada con un cambio como nunca ha sucedido en su vida. Así, Señor, te pedimos que nos despidas de esta transmisión y te damos gracias pidiéndote que nos bendigas en el resto de la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuche la siguiente ofrenda musical y ahora le decimos una vez más gracias por seguirnos. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugar
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos de manera virtual, de poder alabar su nombre, de escuchar su palabra. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado y te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.